Bienvenidos nuevamente. En este video realizaremos una introducción a NumPy. NumPy es una librería de Python que viene de Numerical y Python, es decir, que es la que se encarga del manejo numérico de una manera rápida y eficiente en Python. NumPy tiene la característica de tener una potente estructura de datos. Su paquete de extensión permite el uso y manejo de las matrices multidimensionales. Además, que es muy conveniente para el diseño del cálculo científico. NumPy se maneja en una estructura de arrays, la cual puede ser unidimensional, bidimensional o 2D, donde las filas se indican como el eje 0 y las columnas en el eje 1. Además, se puede trabajar con estructuras multidimensionales, en donde el número de ejes pueden ir aumentando. Sabiendo esto, iremos a conocer algunos métodos de NumPy. Para ello, vamos a abrir nuestro editor Jupyter. Ahora veremos algunos métodos que vienen con la librería NumPy. Para ello, vamos a ir a buscar lo que son nuestros cuadernillos. Ya tengo cuadernillos preparados con algunos ejemplos. No se preocupen ustedes por eso. Yo voy a compartir todos los cuadernillos para que puedan revisarlos después. Entonces, seleccionamos lo que es la librería NumPy. Y esta se carga en una pestaña aparte en el navegador. En la parte superior tengo un pequeño resumen de lo que ha sido la parte teórica de NumPy. Y en la parte de abajo tengo ya algunos métodos de esta librería. Bien, entonces empezamos importando la librería NumPy, ¿no? Y para ello utilizamos el comando import, le decimos NumPy y le colocamos un alias np. El alias nos va a permitir a nosotros simplificar lo que es la parte de código, porque si no le colocamos un alias, entonces tendríamos que hacer referencia a los métodos colocando todo el nombre. Entonces tendríamos que colocar numpy.write, numpy.arrange, numpy.ceros, etc. Entonces vamos a crear primeramente un array y para ello utilizamos una variable. Nos creamos una variable. En Python no es necesario inicializar las variables, por lo que va a ser reconocida automáticamente. Y vamos a colocar nuestro alias np. Y vamos a abrir lo que es el método array. Vamos a ir colocando los datos y de esta manera vamos a crear nuestro primer array unidimensional. Ahora, podemos también crear una lista y luego convertirlo a un array. Entonces, para ello simplemente creo la variable notas, introduzco los datos y en esta misma variable notas voy a ir a convertirlo en array. Voy a decir np.array y coloco la variable notas. Voy a ejecutar esta celda con el Shift Enter, no se olviden. Este error nos sale porque posiblemente hayamos olvidado ejecutar lo que es la primera celda. Volvemos a ejecutar y ya está, ¿no? Entonces es muy importante primero hacer la importación de nuestra librería NumPy para que no tengamos esos errores. Bien, continuamos entonces. Tenemos también la forma de crear arrays de manera automática. Para ello podemos utilizar el método arrange y decirle que queremos 10 datos, pero quiero que estos datos sean de tipo float. Entonces, por eso que termino con un punto. Y esto me va a generar esta salida, ¿no? Voy a tener un array donde todos los valores son de tipo float. Puedo crearme un array donde todos los valores sean ceros utilizando el comando zeros. Puedo también crear un array donde automáticamente todos sean unos con el método ones. O puedo crear un array que vaya desde el 0 hasta el 30, pero que solamente sean 8 datos, ¿no? Esto con el comando linspace. Voy a ejecutar esta celda y efectivamente me va creando los arrays de acuerdo a los métodos utilizados. Bien, los arrays funcionan de la misma manera que las listas y las cadenas de texto. Tenemos un índice que nos permite
ingresar a cierto elemento dentro del array. Para ello podemos utilizar simplemente los corchetes y podemos indicar los índices de los elementos a los que queremos ingresar. Entonces, en este caso estoy diciendo que quiero ingresar al array, pero quiero que se muestren los datos del índice 3 al 8. En este caso será al séptimo valor. No se olviden que el índice empieza desde el valor 0 y la salida será estas. Ahora, si no coloco ningún valor delante, se sobreentiende que debe de empezar desde el inicio del índice hasta el cuarto valor. De la misma manera, si no coloco el valor final, entonces se sobreentiende que deberá empezar del quinto hasta el último valor. Ahora, si coloco números negativos, entonces empezará del final y irá bajando. Menos 1, menos 2, menos 3. Es por eso que la salida que tenemos es 7. Ahora, si no colocamos ninguno de los dos valores, entonces nos mostrará todos los valores del array. Y también podemos decirle que queremos que se muestren los valores desde el índice 2 al 8, pero saltados de 2 en 2. Vamos a ejecutar esta celda y tenemos las salidas que esperábamos. Ahora, ¿cómo podemos saber el tamaño de los arrays? Podemos utilizar dos formas. Podemos utilizar el método len y colocamos directamente como parámetro el array, o podemos utilizar el array.shape, ¿no? La diferencia es que este .shape nos va a indicar exactamente si es un array unidimensional, bidimensional o tal vez podría ser tridimensional. Lo ejecutaremos, por si acaso. Bien, podemos cambiar también el tipo de datos que tenemos dentro de los arrays. Acá, por ejemplo, nos estamos creando un nuevo array y estamos diciendo que este array tenga 6 valores, ¿no? Si nosotros imprimimos este array, entonces tendremos este resultado, ¿no? Vamos a tener 6 valores de tipo entero. Si yo le coloco el print y le indico que quiero saber el tipo que es esta variable, entonces me saldrá que es numpy.nArray, o sea que es un objeto de tipo array. Pero si yo especifico algún valor de ese array, entonces me indicará que este es de tipo entero. Ahora yo puedo cambiar el tipo utilizando el método asType. Pongo lo que es la variable enteros, asType, y le indico a qué tipo de valor quiero que se cambie. En este caso quiero que se cambie a tipo float. Entonces si yo hago un print type y voy a lo que es a la variable decimales, me saldrá que es un numpy array, que es un objeto de tipo array, pero de igual manera coloco la posición, entonces me dirá que es de tipo float. Y si lo imprimo, me saldrá de esta manera. NumPy también me permite modificar el tamaño de mis arrays. Por ejemplo, voy a crearme una variable números en el cual voy a indicar que quiero 10.000 elementos en el mismo. Entonces, este se creará como un array de tipo unidimensional. Pero quiero cambiarle la forma a un tipo array en 2D. Entonces, lo que haré es agarrar el array y cambiarle la forma con el método reshape. Y le diré que quiero que sea un array de 100 filas y 100 columnas. Ahora, también puedo convertirlo en un array 3D. Entonces, le daré un valor en X, en Y y en Z. Y la salida irá cambiando en forma de matriz de acuerdo a lo que le hemos indicado. Entonces, si yo lo ejecuto, entonces acá tenemos, ¿verdad? Aquí hay una matriz unidimensional, bidimensional y tridimensional. Bien, llegamos a la parte de lectura y escritura de datos con NumPy.
Esto es importante porque generalmente en los ejercicios que vayamos a hacer necesitamos leer los datos por algún medio. Entonces, generalmente nos darán un archivo Excel o un archivo TXT. Para poder cargar los datos, yo quiero, por ejemplo, cargar los datos en esta variable data. Utilizaré el método loadTXT. Este método me va a permitir a mí buscar el archivo donde se encuentran mis datos e incluso puedo decirle que este está delimitado por puntos y comas o tal vez solamente por comas. Entonces, yo tengo un pequeño dato de prueba, un archivito que se llama medidas de radio txt. Entonces, lo tenemos por acá. Vamos a ir al módulo 1 en data y tenemos acá nuestro pequeño archivito que es simplemente algo sencillo. Tenemos solo 2 columnas delimitados por puntos y comas. Entonces, vamos a cargar ese pequeño archivo mediante este método y le vamos a indicar que el mismo se encuentra delimitados por punto y coma. Entonces, si nosotros hacemos que esto funcione, vamos a poder ver que este dato tiene las dimensiones de 12 filas y tiene 2 columnas. Igual podemos hacer que almacenar en diferentes variables. Puedo decir que la primera fila se almacene en la variable tiempo y la segunda vaya a almacenarse en la variable masa. O incluso puedo utilizar directamente las dos variables delimitados por la coma y voy a hacer que cargue y se delimite por el punto y coma. Entonces, si yo ejecuto esto, entonces voy a ver que los valores que tenía en el pequeño archivo entonces ya se encuentran separados en distintas variables. Y por último, de manera rápida, voy a mencionarles que es posible utilizar operaciones matriciales con lo que es NumPy. Por ejemplo, podemos hacer que la multiplicación de matrices, este es un tipo muy especial de multiplicación o de producto matricial porque no va a multiplicar elemento por elemento, sino que va a hacer fila-columna, de acuerdo a como se les ha indicado en su materia de álgebra. Podemos sacar el valor de la diagonal, incluso podemos sacar la determinante de todo lo que es la matriz. Y así terminamos con lo que son los métodos de la librería NumPy. En el siguiente video iremos explicando otra de las librerías importantes para lo que es ciencia de datos, entonces los espero en una próxima oportunidad.